¿Qué es lo más genial de ser vocalista y qué es lo que menos me gusta de ser vocalista? Hello gente, por aquí Sony. Hoy quiero hablarles sobre un tema que he estado conversando con algunos amigos. Muchos son guitarristas, son bateristas y a veces ellos me han comentado que uno de los roles que tenemos dentro de la música, de los más difíciles, es ser vocalista. Y bueno, yo no lo había dimensionado porque evidentemente yo soy vocalista, entonces como que no lo había tomado en cuenta. Sin embargo, no voy a hablar del aspecto técnico de qué es más difícil que otra cosa, sino yo voy a decir qué es lo más genial de ser vocalista y qué es lo que menos me gusta de ser vocalista. Entonces voy a empezar por lo bueno primero. Una de las cosas más geniales que me ha tocado de ser como vocalista, y bueno, en esto no voy a tener filtro de nada, pero es que eres el centro de atracción. Sonará feo o de repente un poco narciso, pero la realidad es que la mayoría te va a responder eso, y si no lo hacen es porque están mintiendo. A ver, no lo quiero llevar hasta el punto de decir de como que es lo más importante el ser el centro de atracción, sino que siento que tienes una oportunidad, y más que una oportunidad es una responsabilidad también, porque si eres el centro de atracción tienes que transmitir algo. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con el vocalista, que precisamente tienes la oportunidad de entregar parte de lo que tú eres, trabajar en base a mostrarle un sentimiento, un sentir. Yo en mi experiencia siempre he tratado de escribir cosas que tengan que ver conmigo. Sin embargo, por supuesto puedo jugar con otras cosas, con historias, cosas que me hayan llamado la atención, temas sociales, reclamar algo. Eso pienso yo que es lo más genial de ser vocalista. O sea, tienes voz, tienes un espacio para transmitir algo que sientes, algo que quieres dejar ver. Entonces pienso que eso es como que lo más bonito de ser vocalista. La otra cosa que me encanta de ser vocalista es que es un reto, y a mí me encantan los retos. El hecho de montarte en una tarima, o bien sea donde sea que te vayas a presentar, tomar un micrófono y cantarle a la gente con tu voz y tu manera de cantar, es algo súper genial. O sea, puedes buscar la forma de tener una etiqueta y de darte a reconocer a ti como vocalista. O sea, de ser tú, de que la gente cuando te escuche diga, oye, ese es Sony. No es como, por ejemplo, pienso yo, ¿no? De repente en un instrumento musical, por supuesto, te van a reconocer, pero no es tan fácil como de repente escuchar a una persona y saber que es esa persona. Pienso que para los que ya llevamos más años en la música, de repente escuchamos a alguna persona tocando algún instrumento y por supuesto sí lo vamos a reconocer porque tiene su manera de tocar. Sin embargo, es mucho más complicado que escuchar a una persona simplemente con su voz, con su manera de cantar, con sus fraseos, con sus formas de expresar. Entonces sí siento que eso es una de las cosas más geniales de cantar. Entonces, no es solamente que tienes voz y un espacio para hablar de lo que de repente quieres expresar, sino que además en ti mismo es como un tema bastante liberador. O sea, estás soltando de repente algo que comúnmente no lo hablarías o no lo conversarías con cualquier persona, o de repente es porque no se da la oportunidad de hablarlo, pero la música te permite muchas veces simplemente entregar eso que tienes en tu mente, entregar algún problema que hayas tenido, alguna separación. De hecho, creo que muchas veces todos hemos escuchado canciones de desamor, por ejemplo la canción de Shakira que le escribió a Piqué, y para ustedes de contar hay miles de canciones que tienen ese tipo de cosas. Y no solo es un tema de repente de desamor, sino también son temas sociales, temas políticos, o sea, muchas veces a mí me molesta como músico cuando hay personas que dicen el músico no tiene que, el artista no tiene que opinar nada sobre eso. Y la verdad es que en toda la historia de la vida, o sea, donde te postras en cualquier año de la existencia de la humanidad, y vas a ver poetas hablando de política, vas a ver hablando de cualquier tipo de temas, porque precisamente el artista es una persona que está viviendo, que está sintiendo y expresa lo que vive y lo que siente. Entonces, un error garrafal cuando las personas quieren etiquetar, no, mira, no puedes hablar de esto, no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Al contrario, el artista, mientras más libre es, más artista es una contradicción. El artista, el músico, siempre está muy conectado con lo que vive a diario. Ahora, ya pudiese ser una decisión personal que la persona no lo haga. Ya eso es algo muy personal. Pero en mi caso, yo siempre he dicho que el artista y el músico tienen la libertad de expresarse, y que la única forma que no tenga esa libertad es porque alguien se la está cercenando, se la está quitando. Y eso es muerte precisamente para el artista. Así que definitivamente
una de las cosas que más me gusta de ser vocalista, además, estoy al frente, es precisamente expresar las cosas que yo siento y cómo las veo, porque siempre va a ser desde el punto de vista del cual yo lo veo. Las cosas que no me gustan tanto de ser vocalista. Primero, empezar por decir que cuando eres el frontman, que estás al frente, muchas cosas dependen de ti, porque si bien es cierto que los músicos están haciendo todo el colchón, te están haciendo el acompañamiento, o sea, diciendo acompañamiento no por restarle importancia a ellos, sino que pienso que cada quien juega un papel. Normalmente, el vocalista es el frontman, es el que está al frente dirigiendo el show, porque simplemente está cantando, fue el que escribió la letra, por ejemplo. Muchas veces los vocalistas no escriben sus letras. En mi caso personal, yo las escribo. He tenido muchas canciones que no he escrito yo, o sea, me he montado yo a cantar las canciones y lo que he hecho es el papel de interpretarlas. Entonces, pienso que la responsabilidad, que no está mal que uno como vocalista tenga responsabilidad, pero lo voy a poner desde el punto de vista de la presión que siente el vocalista, sobre todo cuando estás empezando, que estás nuevo, que no sabes manejar mucho el rol de frontman. Pienso que es algo que te puede jugar mucho en contra y es algo que tú tienes que ponerle mucho empeño, muchas ganas, sobre todo ganas de hacerlo, porque es difícil, no es fácil. Hay gente que en sus trabajos, ojo, no hablando únicamente en el tema musical, sino que hablando en cualquier tipo de empresa, hay gente que realmente le tiene pavor, pánico a hablar en público. Yo la primera vez que hablé, yo me quedé paralizado. Fue una cosa que o sea, mi cuerpo no se podía mover y este brazo se me calambró. O sea, yo recuerdo haber como que, o sea, yo tenía un paral y entonces como que agarraba el micrófono aquí así y agarré el paral y este brazo, yo estaba tan tenso que el brazo se me estaba durmiendo y como que ya después que la gente aplaudió, que se acabó la canción, fue donde yo respiré y fue horrible. Pero fue una experiencia, o sea, fue adrenalina pura y ya después de ahí fue como que sí, graduado. Pero siempre tienes como ese nervio, o sea, siempre tienes esa responsabilidad de precisamente hacer tu trabajo como frontman, de estar ahí, de como que trabajar con la gente, que la gente se anime, porque muchas veces hay vocalistas que no conectan, que no ven al público, que no están como que en ese rol. Entonces, esa sería una de las cosas. La otra cosa, y pienso que es una de las más importantes, es que tu voz es tu instrumento. Si nos ponemos a ver los demás músicos, ellos tocan su guitarra, si se le rompe una cuerda simplemente agarran, compran otra y se la ponen y afinan la guitarra y ya. El baterista, si se le rompe la baqueta, compra una baqueta nueva y se la pone. Si se le rompe el parche del redoblante, simplemente agarran y lo cambian. Pero en tu voz nada se cambia. Hay tratamientos y cosas si te enfermas, pero tu instrumento es tu cuerpo. Si tú te sientes mal, si tú estás con gripe, si estás con algún problema de salud, no vas a poder hacer tu trabajo bien. Me pasó muchas veces tener gripe y tenía la voz ronca, o si tenía alergia. Yo sufro alergia, bueno, no tengo ahorita el cosito que es para la alergia, el antialérgico. Siempre ando usando, de hecho tengo la nariz tapada porque hay mucho polen ahorita y eso es, pienso yo, que lo más complicado de ser vocalista, que hay muchas cosas externas que pueden dañar tu salud y que constantemente te tienes que estar cuidando. Si te das cuenta, muchos vocalistas a veces no pueden tomar bebidas ni muy frías, ni muy calientes, ni puedes estar tomando tanto. Como vocalista de una banda de rock, normalmente te trasnochas, estás exponiéndote a ciertas cosas que te van a dañar tu voz. Entonces como que tienes que administrarte muy bien, saber muy bien de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer, incluso hasta cantando. En mi caso, yo utilizo varias técnicas vocales como son los scream, los raspy voice, los guturales, que si no lo sabes hacer bien te van a dañar mucho, pero muchísimo la voz. Entonces, si una persona regularmente hablando en su tono normal de voz se daña la voz, imagínate si esta persona hace scream, hace guturales y hace raspy voice o cualquier otra técnica vocal que tenga en su repertorio de técnicas vocales. Entonces, pienso yo que eso es como que lo más complicado como vocalista, como frontman de una banda, y pienso que hay que cuidar mucho ese tema, siempre estar haciendo calentamientos. Yo he visto muchos vocalistas que no hacen calentamiento, que no trabajan la voz antes de cantar. Cuando te montas en una tarima, tú traes tu garganta, tus cuerdas vocales frías, y si te montas a cantar así, muy seguramente te vas a dañar la voz. Entonces pienso que como que el en contra sería precisamente
este tipo de temas, que tienes que cuidarte, que no puedes estar como que, no, sí, vamos a cantar y ya, y así está, y ya, y no es así. Es un tema que tienes que tener mucho cuidado porque es tu cuerpo. Entonces, de eso va a depender mucho el trabajo que tú vayas a hacer como vocalista. Entonces, lo que pasa con esto es que muchas veces no vas a estar al 100% y eso como vocalista tienes que tenerlo súper en cuenta. Muchas veces incluso los ensayos no lo vas a poder hacer unos días antes del concierto. En mi caso, que yo no me dedicaba totalmente a la música, sino que de repente, como a muchos nos pasa, o sea, tienes que tener otro trabajo. De repente vas a estar ocupado en ciertos momentos que no vas a poder cumplir. No sé, a mí me tocaba muchas veces ensayar un día antes de tocar. Entonces, lo que yo buscaba muchas veces en ese momento era como que ensayar un poco más calmado, no esforzarme tanto con la voz para estar bien al día siguiente. O sea, como que habían ensayos donde literal yo lo hacía como si yo estuviese en el concierto literal. O sea, hacía toda mi presentación, hacía toda la preparación y lo practicaba ahí. O sea, ahí hacía el ensayo y error. Si algo no funcionaba, simplemente lo cambiaba y buscaba la manera en como que el concierto fuese lo mejor posible. Entonces, lo que puede pasar también, nos pasa mucho, es que si de repente hay un día que no estuviste tan bien, normalmente no pasa mucho, no necesariamente debe ser así, ¿no? Pero pasa mucho que como vocalistas nos vamos a sentir responsables si un día estamos mal, que no estamos como que rindiendo lo mejor posible porque tuvimos gripe, porque tuve fiebre. Una vez me ocurrió que venía por todo el camino vomitando y literal no podía parar de vomitar y tenía la presentación y estaba rodando en carretera para llegar al lugar. Tenía como 4 horas, 3 horas rodando en carretera y literal me asomaba por la ventana para poder vomitar y llegué y me compré un bismutol para poder calmar todo eso y la presentación la di igual. O sea, llegué, canté y estuve ahí, pero obviamente no fue una presentación ni al 50%, estoy totalmente seguro de eso, pero di mi mejor esfuerzo. Sin embargo, quedas con esa sensación de que no lo hiciste bien y muchas veces no vas a simplemente decir, no, pero es que estaba enfermo o tal cosa, sino que simplemente quedas con esa sensación de que no lo diste todo ese día. Entonces, emocionalmente pienso que los vocalistas tenemos una carga bastante grande porque siempre queremos hacerlo bien. Entonces, otra de las cosas que yo puedo decir también que no son muy positivas es que si no tienes un buen sistema de monitoreo, va a ser horrible si llegas a un lugar donde el monitoreo es pésimo. Lo que yo recomiendo muchas veces es que cada artista utilice un sistema de monitoreo propio. Yo normalmente recomiendo estos in-ears, o sea, de cualquier marca que pueda evidentemente sonar bien, que se escuche bien. Y yo compré por Temu estas cajitas que son inalámbricas, simplemente tienes que cargarlas y tiene buen sonido. Tiene buen sonido, no son las mejores, la verdad, pero yo las he probado y son bastante buenas. Esta se llama Beteto, simplemente como que la prendes aquí y ella funciona. Esta es la que se conecta a otro lugar y esta es la que tú vas a tener contigo con el in-ears. Entonces yo recomiendo bastante como que este tipo de sistema lo utilices. Esto se coloca simplemente así, acá. Y entonces ya tú te escuchas, ya sabes lo que estás cantando, no hay un problema de repente que no te escuchas y que si te mueves para un lado hay feedback. Esos son los problemas que regularmente tiene un vocalista, porque el guitarrista simplemente agarra, le sube a su guitarra y le sube el amplificador y ya, y no hay problema con eso. Pero nosotros no tenemos un botoncito de volumen. Normalmente es el volumen que ya te setió el ingeniero de sonido. Entonces como que muchas veces no te escuchas bien por X o Y cosa. Entonces mucho cuidado. Pienso que los vocalistas sí tienen que estar muy pendientes de dónde van a tocar, qué equipos van a utilizar y si vas a tener un monitoreo excelente para escucharte. Es muy importante porque si no te escuchas, no afinas. Entonces si no afinas, lo que van a decir es que estás haciendo un mal trabajo. Entonces mucho cuidado con eso. Siempre hay que estar muy pendiente, pero extremadamente pendiente de los equipos
equipos con los cuales tú vas a trabajar. Hay otras cosas que quiero separar en esto, es que evidentemente en cada estilo es diferente, ¿no? O sea, si de repente vas a estar en un acústico, o sea, no necesitas el mayor sonido para que tu voz se escuche, porque simplemente no hay tanto ruido, tanto sonido de diferentes instrumentos. Si tú vas a cantar en una banda de metal donde hay mucha distorsión, donde hay baterías bastante fuertes con doble pedal, platillazos por todos lados, eso va a generar a ti ruido por todos lados, entonces tú necesitas escuchar. Y es muy necesario de que le prestes mucha atención a este tipo de cosas para que no tengas una mala experiencia. Pienso que eso es lo más complicado de ser vocalista. Hay lugares donde yo me he montado donde me he sentido súper cómodo, de hecho sin in-ears. Lo mejor, yo pienso, son los in-ears. Tú te los pones y tú te escuchas ahí, siempre tienes tu monitoreo, tu vaina, y no va a haber problema, ¿no? Al menos que tengas algún problema dentro de tu equipo, de tu propio equipo. Pero hay lugares donde tú vas a tener tu monitoreo, te vas a escuchar perfectamente. El ingeniero de tarima, porque normalmente en conciertos grandes son dos ingenieros de sonido. Está el ingeniero de sonido de afuera, que es el que va a setear todo para que se escuche afuera, y está el ingeniero de sonido, que es el que está adentro, que es el que se va a encargar de que ustedes como músicos, ustedes puedan escuchar lo que está sonando adentro o sea, lo que está tocando todos tus músicos. Si hay dos guitarras, si hay un bajo, si hay un teclado, si hay una batería, todo eso tiene que sonar, y tiene que sonar nivelado, o sea, porque no es como que va a sonar una guitarra más alta, el bajo ya de por sí que no se escucha. Todos sabemos que el bajo no se escucha, no, mentira. Que el bajo se escuche, que la otra guitarra se escuche, y todo acorde, que haya una nivelación buena de sonido. Normalmente lo más complicado de setear son las baterías, y de hecho creo que es lo primero que hacen. No sé si algunas personas que hayan ido a un concierto escuchan el bombo a veces, que no joda, están rato y rato, dale el bombo nada más, pop, pop, pop. Y otra de las cosas también, esto ya como tip general de cómo son las cosas en conciertos. Muchas veces pasa que los vocalistas se acercan al micrófono, o incluso no solamente el vocalista, pasa muchas veces las personas que hacen los coros y eso, simplemente ellos agarran, dicen y ya, listo. Se alejaron, no dijeron si realmente se escuchaba bien cantando o tal, y después es que se dan cuenta que mira, no lo sentí bien. Es muy importante, pero exageradamente importante. Si tú vas a cantar, es necesario que hagas tu prueba de sonido y que la hagas bien, que tú sepas que se está escuchando bien, que estás ahí, y que no es que como que a mitad de camino, mira, no se escucha. No, haz tu prueba bien, encárgate de que el ingeniero de sonido esté en contacto contigo y tú quedes conforme de que tú te escuchas tanto en el monitoreo, y tratar de asegurarte de que afuera se escucha. Entonces, bueno, esas fueron un poquito mi experiencia como vocalista durante 17 años que he estado en las tarimas, en conciertos, cantando. Como vocalista tengo mis cosas buenas y mis cosas malas que opino sobre esta profesión tan bonita. Y bueno, nada, ya ahí lo dejo a ustedes, que ustedes lo vean y que opinen también, por supuesto, que digan qué les parece. Si eres vocalista, dime tus cosas geniales de ser vocalista y tus cosas brutalísimamente malas de ser vocalista. Así que nada, gracias mi gente por estar aquí, y nos vemos en otro momento con otro video hablando de música.